Muy buenas a todos y bienvenidos a Tierra, Mar y Aire. Hoy podrás ver e informarte de las 9 más importantes operaciones especiales de los Estados Unidos. También queremos informarte de la existencia del sorteo que estamos realizando. Aquí te dejo la información necesaria para participar. Sin más dilación, comencemos. El Army Green Berets o Boinas Verdes, es una unidad de operaciones especiales del Ejército de Estados Unidos. La fuerza fue fundada en 1952 por el coronel Aaron Benck y tomó en parte como modelo a los SAS, Special Air Service, británicos, en cuanto a ser grupos reducidos de 4 o 5 hombres, a la especialización de todos sus miembros y a técnicas como la famosa corazones y mentes. Como esta unidad, los Boinas Verdes son grupos de 4 o 5 hombres, todos ellos con el rango de sargento o superiores, especializados cada uno en una tarea como explosivos y demoliciones, transmisiones, medicina, idiomas, etc. Los Boinas Verdes están entre los grupos de operaciones especiales más letales del planeta. Y son una de las unidades que dan apoyo como por ejemplo a Fuerza Delta y a la CIA. Se cuenta que el entrenamiento de los Boinas Verdes es tan exigente o incluso en ocasiones más exigente incluso que la instrucción de los Navy SEALs. También dominan la guerra no convencional, defensa interna, acción directa, contrainsurgencia, reconocimiento especial antiterrorista o misiones de información. 2. Navy Special Warfare Combat Craft Crewmen SWCC, la tripulación combatiente de operaciones especiales de los Estados Unidos son unidades especiales que utilizan los barcos y botes más avanzados tecnológicamente para apoyar a los SEALs y para otras operaciones especiales. Individualmente los SEALs y los SWCC van por separado, pero realizan misiones especiales sobre todo en medios marítimos, así que trabajan de forma muy similar. Los SWCC son entrenados intensivamente con armas y embarcaciones, pudiendo luego obtener una gran movilidad y rapidez en zonas acuáticas donde otras embarcaciones no pueden operar. Cuando los SEALs están en un aprieto, la tripulación de combate hará uso de una infiltración táctica con la más agresividad que la tripulación de combate puede llevar a cabo. El SWCC son expertos en infiltración y exfiltración tanto si es necesario hacerlo con sigilo o cuando hace falta hacerlo haciendo fuego sin ningún tapujo. 3. El Air Force Combat Controllers, controladores de combate, están asignados a la lista de escuadrones de operaciones especiales de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y son una parte integral del Comando de Operaciones Especiales de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, AFSOC, rama del Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos, USSOCOM. Los controladores de combate son hombres que se encargan de tácticas especiales. Están entrenados como unidades de operaciones especiales y son controladores aéreos certificados por la Administración Federal de Aviación. La misión de un controlador de combate es desplegarse y permanecer indetectado en ambientes hostiles y de combate para establecer zonas de asalto mientras conduce simultáneamente control aéreo y acción directa contra terrorismo, defensa integral, asistencia humanitaria y operaciones de reconocimiento. 4. Los equipos tierra, mar y aire de la Armada de los Estados Unidos o Navy SEALs, son la principal fuerza de operaciones especiales de la Armada de los Estados Unidos, siendo el componente marítimo del Mando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos, USSOCOM, los equipos SEALs, así como los equipos SWCC, tripulación combatiente de operaciones especiales, se entrenan, planifican y ejecutan sus misiones encuadrados en el Mando de Guerra Naval Especial de los Estados Unidos, NSWC o NAVSOC, el mando de la Armada de los Estados Unidos para las operaciones especiales, y bajo su dirección. El acrónimo de la unidad, SEAL, hace referencia a su capacidad para operar en mar, aire y tierra, pero es su habilidad para trabajar bajo el agua que los diferencia de la mayoría de las demás unidades militares del mundo. La experiencia adquirida al operar en campos de batalla en el océano o en agua dulce ha dado forma a su identidad y, como resultado, se les considera como una de las unidades antiaéreas más altamente cualificadas y capacitadas del mundo. Los SEAL están entrenados y han sido desplegados en una amplia variedad de misiones, incluyendo operaciones de acción directa y de reconocimiento especial, guerra no convencional, defensa interna en el extranjero, rescate de rehenes, contraterrorismo y otras misiones. Hasta el año 2015, todos los SEAL eran miembros masculinos de la Armada. Actualmente las mujeres pueden aspirar. 5. El Special Activities Center, SAC, CIA, o el Centro de Actividades Especiales de la CIA es una división de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos responsable de llevar a cabo misiones encubiertas y operaciones paramilitares. Antes del 2016 la unidad se llamaba División de Actividades Especiales, Special Activities Division. Dentro del SAC existen dos grupos por separado, el Grupo de Operaciones Especiales, Special Operations Group, SOG, para las operaciones tácticas paramilitares y el Grupo de Acción Política, Political Action Group.
PAC, para las operaciones políticas encubiertas. Si se vieran comprometidos durante una misión, el gobierno de los Estados Unidos puede negar todo conocimiento. El SOG está considerado la fuerza de operaciones especiales más secreta con menos de 100 operativos entre sus filas. El grupo recluta con frecuencia a antiguos miembros de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos, tales como Fuerza Delta, Boinas Verdes, 75 Regimiento Ranger, Regimiento Raider de los Marines, MSOR, Fuerzas de Reconocimiento de los Marines, FORECON, SEALs, Auxiliares Médicos de Reconocimiento Anfibia Especial de la Marina, SARC, Oficiales de Tácticas Especiales de la Fuerza Aérea, estos, equipos de control en combate de la Fuerza Aérea, CCTS, Oficiales de Rescate en Combate de la Fuerza Aérea, CROSS, y pararescatadores de la Fuerza Aérea. 6. Los Delta Force, Combined Application Group, es una unidad de operaciones especiales, encuadrada dentro del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, JSOC. Las tareas principales para las que está preparada la Delta Force son el contraterrorismo a contrainsurgencia y las operaciones de intervención a nivel nacional. Son un grupo capaz de asumir muchas misiones, incluyendo, pero no limitadas a, rescates de rehenes, redadas y eliminación de fuerzas secretas enemigas. La Fuerza Delta realiza un papel similar al del SAS del Reino Unido en el que se inspiran sus orígenes. Esta fuerza está bajo el control operacional del Comando Conjunto de Operaciones Especiales. La unidad está involucrada en misiones de contraterrorismo, rescate de rehenes, acción directa, reconocimiento especial a menudo hacia objetivos de muy alto valor, y la mayoría de misiones que son asignadas a los Delta Force son clasificadas. Los Delta Force solo reclutan a miembros de las esferas más altas de las operaciones especiales de los Estados Unidos, y lo harán solamente 2 veces al año. 7. El Air Force Pararescue Jumpers, paracaidistas de rescate, son los operativos del Comando de Combate Aéreo y del Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos encargados de la tarea de recuperar y ofrecer asistencia médica al personal militar en entornos de combate y humanitarios. Estas unidades de operaciones especiales también se usan para dar apoyo a las misiones de la NASA, y han sido utilizadas para rescatar a los astronautas después de que estos hayan aterrizado en el agua. Los pararescatadores están integrados en otros equipos y fuerzas de operaciones especiales de todas las ramas de las Fuerzas Armadas para realizar otras operaciones, según corresponda. De los aproximadamente 200 receptores que han recibido la Cruz de la Fuerza Aérea, solamente 24 son personal alistado, de los cuales 12 son pararescatistas. Los paracaidistas de rescate tienen misiones claras como la inserción tras las líneas enemigas, rescatar al personal aliado perdido, normalmente pilotos. Cuando un avión se hunde en la selva son los paracaidistas de rescate los que los socorren. La principal misión que tienen es rescatar, no atacar. Aún así deben de estar preparados para las situaciones más complicadas que se puedan encontrar en un escenario repletos de enemigos. 8. Los batallones de reconocimiento del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, Recon Marines, están entre las mejores operaciones especiales. Son capaces de rastrear a las unidades enemigas, reconocimiento anfibio, marítimo y aéreo, infiltraciones terrestres de alto riesgo, orientación de bombardeos aéreos limitados o prevención de emboscadas. Estos hombres son la joya de la corona del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. 9. El 75 Regimiento Ranger, también conocido como Rangers del Ejército de los Estados Unidos, United States Army Rangers, es un regimiento de infantería ligera del Ejército de los Estados Unidos. El regimiento, con sede en Fort Benning, Georgia, opera como una fuerza de élite, dentro de las Fuerzas de Operaciones Especiales pertenecientes al Mando de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos, United States Army Special Operations Command SOC. El regimiento se compone de fuerzas de infantería ligera de despliegue rápido con habilidades especializadas que les permiten realizar una variedad de misiones de operaciones especiales, fuerzas aerotransportadas, asalto aéreo, incursiones, infiltración por vía aérea, terrestre y marítima, la recuperación de personal y equipo especial. Cada batallón puede ser desplegado en cualquier lugar del mundo en 18 horas. Esto ha sido todo, esperemos que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale a like y suscríbete. Hasta la próxima.